Buenos días a todos. Vamos a empezar esta nueva sesión de las conferencias Masterclass. Hoy tenemos doble suerte porque tenemos con nosotros a dos magníficas profesoras, maestras de esta disciplina del Derecho y por lo tanto no voy a ser yo quien vaya a presentar a la conferenciante de hoy, sino que lo va a hacer la profesora Delia Lipsik. Ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires, especializada en propiedad intelectual, pero además es mucho más, es una maestra, como decía, en esta disciplina. Es la autora del libro de UNESCO de referencia sobre propiedad intelectual, sobre derechos de autor y derechos conexos. Es la presidenta de la rama argentina de ALAI, de la Asociación Literaria y Artística Internacional, que agrupa a los principales profesionales y académicos especializados en propiedad intelectual del mundo, y también es la creadora y presidenta del Instituto Iberoamericano de Derecho de Autor. Delia Lipsik, la profesora Lipsik, está aquí en Madrid estos días porque imparte clases en la Universidad Carlos III dentro del máster de propiedad intelectual, del que tenemos aquí una buena representación, y por lo tanto hemos pedido que estuviera esta mañana con nosotros, que nos acompañase para hacer la presentación de nuestra ponente, la profesora Jane Ginsburg. Así que simplemente quiero dar la bienvenida muy calurosa a ambas y darle la palabra a la profesora Lipsik. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Buen día. Presentar a Jane Ginsburg para mí es un placer y es un honor. La profesora Ginsburg es la titular de la cátedra... vamos para atrás. No. Es la titular de la cátedra Morton Janclough de Derecho, no es de copyright, es de Derecho de la Propiedad Literaria y Artística en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, y es además la directora en la misma facultad del Centro de Derecho Kernockan sobre medios de comunicación y de arte. Enseña Derecho de Autor y Derecho de Marcas y Derecho de Autor Internacional. Cuando digo Derecho de Autor, y me refiero a la Universidad de Columbia, es copyright, pero para no lo digo en el equivalente en nuestro idioma. Y además es autora o coautora de libros sobre todos estos temas: derecho de copyright, derecho de marcas y derecho de autor internacional. Ella se graduó en la Universidad de Chicago y recibió el doctorado en la Universidad de Harvard. Y también hizo el doctorado en Derecho en la Universidad de París II. Esto ya a ustedes le da una visión muy particular de la profesora Ginsburg de ambas concepciones. Y esto a mí me parece algo muy a tener en cuenta en su personalidad y en su formación. Porque esto le da una excepcional visión y comprensión de ambas concepciones de la materia, la angloamericana del copyright y la continental europea o latina o franco-germánica del derecho de autor. Es miembro de la Sociedad Filosófica Americana, numerario de la Academia Británica y miembro honorario del Emmanuel College de la Universidad de Cambridge. Es presidenta del grupo estadounidense de la ALAI, que mencionó Adriana, la Asociación Literaria Artística Internacional, la más que centenaria asociación, y también es vicepresidenta de la asociación misma. Con el profesor australiano Sam Ricketson es coautora de Derecho de Autor y Derechos Vecinos Internacionales, y en realidad es la Convención de Berna y más allá, publicado en 2006, que es la actualización de la ya célebre obra del profesor Ricketson, que publicó sobre el Convenio de Berna con motivo del centenario del convenio en 1986. La profesora Ginsburg
ha enseñado Derecho de Autor francés y estadounidense y Métodos de Casos y Derecho de los Contratos estadounidense en la Universidad de París y en otras universidades de Francia. Para quienes quieran tener un conocimiento actualizado del sistema del copyright estadounidense, las obras de la profesora Ginsburg son una referencia obligada y satisfarán ampliamente las expectativas. Sus obras, que son siempre muy claras, muy didácticas y de un absoluto primer nivel doctrinal, proporcionan una visión acabada y profunda de la materia, con un estilo accesible y cubriendo todos los temas. Pero la profesora Ginsburg también ha abordado las principales cuestiones surgidas en las 2 últimas décadas, como la que es el tema de la masterclass de esta mañana, acompañando todos los temas que desarrolla con las decisiones de los casos más importantes. De esta forma, sus obras brindan una visión completa de la doctrina, los precedentes judiciales y las disposiciones legales, además de los debates sobre las cuestiones de política pública, desde los primeros y fundamentales hasta los que se dan actualmente, de forma que facilita la comprensión y el desarrollo del derecho de autor, insisto, en ambas concepciones, la angloamericana del copyright y la continental europea o latina del derecho de autor. Y todas estas menciones que he hecho es una síntesis tan apretada que he dejado afuera tantas menciones curriculares de la profesora Ginsburg que les diría que por mucho que haya abundado en esta presentación, ella es muy modesta y me está haciendo cara como que la presenté demasiado, es mínimo en comparación con con la pertenencia de la profesora Ginsburg a tantas instituciones académicas en Europa y en Estados Unidos, y también su carrera impresionante. Pero lo más interesante es escucharla, es escuchar su pensamiento en vivo y después tener el privilegio de poder hacerle las preguntas. Así que yo le agradezco muchísimo a Adriana que me haya invitado a presentar. Vuelvo a insistir, es un gusto y un honor, y a Jane que haya aceptado que yo la presente. Muchas gracias a todos. Jane, por favor. Muchísimas gracias, Adriana y Delia. El placer y el privilegio es mío de volver en este edificio magnífico con todos ustedes presentes, y temo de tener que seguir en inglés, pero quisiera decir también, como lo decía Delia, que después de la ponencia vamos a tener un debate con ustedes. Vamos a cambiar la escena para perseguir hablando. Entonces, ahora en inglés. In the beginning. En el principio era el lector, y el lector salió en busca de un autor, porque el lector se dio cuenta de que sin autor no podía haber lectores, pero cuando el lector conoció a un autor, el autor, anticipándose al doctor Johnson, que dijo: nadie más que un zoquete escribe si no es por dinero. Y el lector calculó lo que valía un suministro gratis de obras, de zoquetes, contra el valor de reconocer
el interés económico propio del autor, concluyó que el interés del autor era también su propio interés, que el interés público incluye tanto a los autores como a los lectores. Y entonces vio el copyright y vio que era bueno. Esto en esencia es la filosofía detrás del Estatuto de la Reina Ana de 1710, el primer estatuto del copyright, y también la cláusula de copyright de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que dice que el Congreso tendrá el poder de promover el progreso de la ciencia, garantizando durante un tiempo limitado a los autores el derecho exclusivo a sus escritos. El sistema angloamericano, con su copyright, permitió que el público tuviera un buen suministro de buenos libros y otras obras para promover el progreso del aprendizaje. El copyright lo hizo asegurando a los autores el derecho exclusivo a sus escritos, es decir, un derecho de propiedad que daba a los autores un control suficiente sobre y compensación por sus obras para que les mereciera la pena ser creativos. Dar exclusivamente a los autores el copyright en vez de a los explotadores fue toda una innovación en el siglo XVIII. Hizo de la autoría el centro moral y funcional del sistema. Pero demasiado a menudo en la práctica los autores ni controlan ni sacan beneficios significativos de su obra. En la polémica sobre el derecho de autor, copyright, hoy, los autores además curiosamente quedan fuera. Esa retórica caliente que prevalece tanto en los medios académicos y populares tienden a mostrar el copyright como un campo de batalla entre los malignos explotadores de la industria y los usuarios libres. Si los autores tuvieran papel alguno en este escenario, sería como mucho un cameo como víctimas de los propietarios de contenido monopolistas. La desaparición del autor, además, justifica que no se tenga respeto por el copyright, porque estos jóvenes que se bajan cosas ilegalmente, por supuesto que aquí no hay nadie entre los alumnos de la Carlos III, no están timando a los autores y a los intérpretes. Eso ya lo han hecho las discográficas y las editoras. Dos cercenamientos, uno de hace mucho tiempo, el otro, un producto de la era digital, fue limitando el lugar del autor en el copyright de hoy. En primer lugar, casi todos los autores les falta la capacidad de poder negociar, porque los actores reales del sistema de copyright han sido las editoras y otros explotadores a quien ceden los autores sus derechos. Estos actores pueden avanzar la figura del autor por el gran relustre moral que da sus llamamientos a los legisladores, pero después rápidamente privan a esos creadores de cualquier protección que puedan haber conseguido. En segundo lugar, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, de la creación y la difusión de las obras de autores, no solamente pone en cuestión los modelos de ingresos tradicionales, sino que también cualquier control artístico que el autor puede retener sobre su obra. Yo voy a examinar ambas palas de estas pinzas o de estas tenazas y después sugeriré algunas ideas que nos pueden quizá dar optimismo para el futuro. La ley de copyright estadounidense o el copyright de Estados Unidos se fija en el creador de la obra en cuanto ésta es fijada por cualquier medio de expresión, es decir, la escribe
la registra en una cinta, en un disco duro o en un pendrive, pero para muchos otros la propiedad rápidamente desaparece y en algunos nunca llega. Este grupo eso es el de los escritores a sueldo o de los escritores freelance, a los que se les encarga obras concretas de determinado tipo con un contrato que dice que son obras a sueldo. Un autor que no es un empleado empieza con derechos que puede transferir por contrato. Así es posible que un autor estadounidense, por una consideración valiosa y buena que podría ser el mero hecho de difundir su obra, asignar, y aquí cito, todo derecho, título o interés en y a la obra en todos los medios conocidos ahora o desarrollados después para el tiempo completo de ese copyright, incluida cualquier renovación y extensión del mismo para todo el territorio que será el universo. Y esto no me lo estoy inventando. Cuando colonicemos Marte, el copyright ya lo tendrán también para Marte. El New Yorker de Rothschild, llamado el contrato último, no estaba tan desencaminado. Al aclarar, y aquí cito, que incluso si un día encuentran una puerta en el universo que lleve a todo un sitio no universo, o que todo entre en un agujero negro, que nadie sepa cuál es la cara de arriba y cuál es la de abajo, y en cualquier caso estaremos todos muertos y no importará, aún así seremos los propietarios de todos los derechos. No es por accidente que la ley de copyright de los Estados Unidos y otros países del Common Law haga tan fácil que los autores puedan ceder sus derechos. Nuestro sistema jurídico mira mal a estas restricciones de alienación. Y quizá, irónicamente, esa capacidad de poder ceder su obra sea precisamente la marca que caracteriza este sistema y que entra en consonancia con los objetivos principales del sistema de copyright, que no se ocupa solo de alimentar a los autores, sino que, como dirían muchos, principalmente está para garantizar la difusión de las obras de autoría. Después de todo, el objetivo constitucional es promover el progreso de la ciencia y eso no se cumple solo con la creación de las obras. Alguien tiene que conseguirlas de la pluma del autor o de su ordenador a las manos del público. Y si los autores retrasan ese proceso porque se conserven unos derechos para sí o lo hagan más caro, a menudo se les puede ver como un estorbo. La autora Miles Brilliant, conocida por su novela My Brilliant Career, Mi Brillante Carrera, capturó precisamente esta molestia que suponían los autores en Bring the Monkey, una parodia de 1933. La conversación mostraba un principio, esa naciente industria de las películas de Gran Bretaña y cómo los productores se resistían a esas demandas de los guionistas de recibir más royalties. Los magnates, como dijo Miles Franklin, estaban de acuerdo en que la eliminación total del autor sería un enorme avance. Los autores, dijo este caballero, son una panda de quejicas como no me he encontrado jamás. ¿Por qué no se largan en cuanto se les paga por su obra? Todo el mundo estaba de acuerdo en que eran una carga para cualquier industria, ya fuera las editoriales, el teatro o las películas. Yo entiendo vuestro punto de vista, dijo el productor de la película, por eso quiero que vean mi película. Una razón ha sido
creada por expertos de la industria y no escrita por un extraño de fuera. Y de hecho, en la película no se sugería en ningún momento que pudiera haber un autor. El listo productor, en cambio, aparecía en 2 lugares como experto de continuidad y productor. Un derecho de autor para los expertos de continuidad, también conocidos como coordinadores de la realidad en televisión, dijeron, bueno, pues robemos a las empresas que les esquilman. Y eso lleva más a la desobediencia civil. Cuando nos damos cuenta de que al autor ya le han privado de sus derechos, ya ha muerto la autora, tal como se anunció en la teoría literaria. Michel Foucault ha producido un silogismo en la retórica del copyright. El copyright es una consecuencia de la concepción romántica de la autoría. La autoría romántica ha muerto y, por lo tanto, el copyright, los derechos de autor, deberían estar muertos también. Si el autor está muerto o hay que matarle, el lector no solo vive, sino reina. Los lectores dan sentido a los textos que estudian porque la lectura en sí se convierte en acto creativo, como dijo Michel Foucault. Internet da un efecto concreto a la teoría del lector como creador, porque todos los lectores pueden remanipular el texto y ninguno puede dar un significado unilateral. Y en este entorno posmodernista tecnológico, el autor puede estar muerto porque la creatividad individual se ha visto desacreditada. Como dijo un gran gurú en el Paleolítico de los años 90, la autoría se está convirtiendo en polivocal, cada vez más colectiva y colaborativa. Cada vez hay más wikipediación del contenido, la sabiduría de las masas que sobrepasa a los conocimientos individuales en la producción de las obras. Todo el mundo puede contribuir en la creación, puede añadir, puede modificar. Y en el contexto del copyright, si la creatividad está tan dispersa, nadie puede reclamar la autoría de una obra y nadie, por lo tanto, podría con justicia ser el propietario de un derecho de autor. Además, si la lógica para el copyright es el incentivo para producir y diseminar obras, Internet puede haber ya culmado nuestro suministro de zoquetes que decía Johnson. Además de los poetas que arden en su fuego interior, para quienes su creación es premio suficiente, otros como profesores catedráticos de derecho americano que tienen trabajos que les permiten producir sin que se les pague. Ahora tenemos exhibicionistas de Internet, llamémosle bloggers, y crowdsourcers. Tenemos también contribuyentes incrementales cuya participación, ya sea ocasional u obsesiva, pueden contradecir todo lo que dijo Johnson. Estos creadores, aunque sean identificables individualmente, pueden no necesitar esa zanahoria de derechos exclusivos para producir obras de autor. Por supuesto que esta es una visión muy miope, por lo menos para los que no son catedráticos de derecho, pero describe las motivaciones en un determinado momento del tiempo. Ese lucro, sucio lucro, puede no haber espoleado el primer esfuerzo que puede aumentar la fama del autor, pero esa distribución gratuita puede recalcar la fama, reforzar la fama de la autoría, pero si esa autora no puede capitalizar esa fama, su perspectiva de creación futura disminuye. Esa fría buhardilla del artista sigue siendo una fría buhardilla aunque se conozca, aunque esté en muy buen barrio. La autora no debería buscar un sustento en sus escritos. En el siglo XVIII, Lord Campbell despreciaba escribir a cambio de dinero. La gloria es el premio de la ciencia y aquellos que
que la merecen, desprecian cualquier otra visión más pequeña, y no fue por ganancia que Bacon, Newton, Milton, Locke instruyeron y hicieron las maravillas del mundo. Eso no estaría a su altura, querer vender y ganar dinero. Y incluso con el auge del autor profesional en el siglo XVIII, se vio que esto ya había quedado desfasado y retrógrado en su día. Como dijo Catherine Macaulay, la historiadora, esas facturas sin pagar de los carniceros y de los panaderos sórdidos son males con los que la poesía con su sublime no siempre tiene que conculcar. En cuanto a la autoría en la era digital, yo creo que las noticias de la muerte del autor profesional se han exagerado y muchísimo. Yo dudo tampoco que la web amplía mucho el universo de las personas que realizan pues, actos de autoría, ni que los medios digitales promueven pues, unos tipos nuevos de autoría, pues los wikis, los mashups, los fanzines, los gráficos cinéticos, los blogs y más allá. La autoría profesional yo creo que sobrevivirá, creo yo. No sé por qué. Quizás porque nosotros seguimos valorando el ingenio individual o por lo menos los conocimientos expertos o porque los lectores queremos siempre participar. La teoría instante y recombinante puede no ser pues una moda efímera, pero incluso lo que se ha escrito por parte de un académico americano como un entorno lleno de terabytes en lugar de árboles. Los autores tradicionales, es decir, los creadores que esperan pues, mantener esa autoría sobre los mercados de sus trabajos, sus obras, yo creo que van a intentar seguir pues, prosperando. Y este grupo está compuesto de muchos más autores que los tradicionales que quieren escribir como antes. Yo creo que los nuevos autores digitales también pueden tener esa sensación de querer ser propietarios de sus obras también. Además, el amateur de hoy puede convertirse en el profesional de mañana. Por ejemplo, los bloggers y los escritores que son los fans, ¿no?, de las ficciones, ellos también se pueden convertir en novelistas y quizás pues, escribir sus propios libros pues, en la web y hasta ganarse dinero con esas obras. Pero para que sobreviva y siga adelante esa creatividad, los oficios creativos, los oficios literarios tienen que continuar con esa tarea de ofrecer una remuneración adecuada. No se puede permitir el lujo de estar trabajando sin remuneración. Como ha dicho una colega un colega mío, Jeremy Walton, él dijo que puede que el autor esté muerto, pero siga respondiendo ante los incentivos económicos. La gran cuestión, la pregunta para el futuro del copyright, los derechos de autor y el lugar del autor en ese mundo es cómo hacer que esos incentivos tengan sentido para los creadores. Y esa pregunta nos lleva a otros dos. En primer lugar, los autores retendrán sus derechos de autor en el entorno digital. Y la segunda pregunta, incluso si los autores son derechohabientes, si tienen sus derechos de autor, ¿van a poder aprovechar esos modelos de negocio que con éxito pues, ofrecen esa remuneración significativa, a pesar del uso sin remunerar y sin autorización de sus obras? Algunos de los mismos factores que hoy causan que los derechos de autores pues, no tengan prestigio también pueden ayudar a los autores individuales. La tecnología que ayuden que las obras vayan directamente a los tablets y los ordenadores y los teléfonos de los usuarios tampoco requieren pues, la infraestructura de los intermediarios. No obstante, el postmodernismo tecnológico puede que los lectores no sean siempre autores, pero todos los autores también pueden convertirse en editores, pueden publicar sus trabajos. Pero aprovechar los medios de distribución es una cosa. Ganarse la vida de las obras que uno distribuye es otra cosa, sobre todo cuando los medios de comunicación empoderan a los autores para que los usuarios puedan adquirir y divulgar sus obras de forma gratuita. Por otra parte, no todos los autores o los intérpretes
quieran editar o publicar sus obras. Muchos prefieren pues, acudir a los intermediarios del mundo de distribución para su ayuda. Los discográficos, los editoriales, para ayudarles con la producción y distribución. Pero también necesitan su ayuda para conseguir esa credibilidad, esa publicidad y, sobre todo, los adelantos, los anticipos que pueden recibir a raíz de ese contrato con una editorial. Cada vez más, cada autor puede emplear pues, los medios de gestión de copyright electrónico, utilizar las sociedades de gestión para poder pues, fijar esas condiciones, el acceso y las copias de su obra. Y esto es una cosa un poco más básica, puede hacer que su obra esté disponible pues, sin limitaciones tecnológicas, pero bueno, no sé si pasar el gorro para recibir dinero puede ser una estrategia un poco precaria, como ha dicho Stephen King. La distribución gratuita también puede pues, ayudar para aumentar un poco la fama y la notoriedad del autor, pero si no puede capitalizar esa fama y explotar su copyright, pues no progresará el autor. Yo digo que el futuro del copyright, los derechos de autor para los autores profesionales, dependerá sobre todo del desarrollo de los mecanismos de protección y de pago. Y no sé, la opinión que tengo sobre esas alternativas sin derechos de autor que pueden garantizar que los consumidores que gasten dinero en algo que no puede controlar el autor. Este se llama a veces pues, el modelo Grateful Dead. Es decir, que yo vendo mi canción por una canción, pero tienes que pagarme si quieres pues, la parte de las camisetas para que tú me digas cuánto amas a mi grupo. Pues eso, pero ¿cuántas camisetas vas a comprar? Y esto tampoco es un modelo que se aplica a todos los tipos de autoría y las obras. Por ejemplo, puede que el público puede pues, estar dispuesto a comprar pues, algún bien, pues, algún tipo de merchandising de un intérprete, pero en el caso del compositor, la canción, que tú vas a llevar la camiseta con el nombre de esa persona, que es el creador, o toda esa idea de pues, empaquetar y agrupar todos los servicios con el contenido intelectual, puede que funcione para el software, pero yo creo que tampoco va a funcionar en caso de un problema. Los derechos de autor no se tratan solamente de la remuneración para el creador, sino de cómo mantener el control tanto económico y artístico sobre el destino del trabajo. J.K. Rowling, la autora, pues ha decidido pues concluir la serie de Harry Potter con la novela Las Reliquias de la Muerte. Y sus derechos de autor le permiten pues, evitar que Harry pues, acabe graduándose en medicina o que se convierta en un asesino en serio. A no ser que cambie de idea la autora, no habrá una octava novela de Harry Potter. Por otra parte, Rowling nunca va a poder tener éxito a la hora de intentar cerrar todas esas páginas web, pues hay muchísimas, de sus fans postmodernistas tecnológicos que están compartiendo sus propias versiones perversas de la serie. Por ejemplo, hay una página web que se llama harrypotterfanfiction.com. Ahí está, en pantalla. Esta página web, harrypotterfanfiction.com, solo esa página web pues tiene 38.500 autores que han escrito y que han publicado en esa página web 84.300 pues, historias de Harry Potter. Eso fue cuando conté la última vez. Pero los derechos de autor que tiene Rowling sobre sus obras pues van a evitar que ninguno de esos autores tenga pues, alguna ganancia comercial, porque ya ha puesto alguna demanda y la ha ganado en el caso de Harry Potter Lexicon. El lugar del autor en el futuro de los derechos de autor, si es que tiene futuro, no se van a asegurar hasta que toda la amplia gama de los intereses monetarios y morales pues reciben el reconocimiento y la ejecución, la aplicación de ese reconocimiento. Por ejemplo, los sistemas de remuneración
para los autores individuales, que es decir, los sistemas de micropagos en línea y también las licencias colectivas, pues ya sé que son modelos que están en pañales, pero prometen. Pero estos nuevos medios, las nuevas formas de remuneración para los autores o los modelos negocios anteriores van a ser viables en un entorno digital en el que el hecho de pagar por la creatividad, pues cada vez más parece una cosa que no tiene pues mucha acogida. Sobre todo, y esto es lo básico, hay que valorar la autoría, hay que reconocer que una obra en forma digital es algo de valor, a no ser que ese refrán que la información, es decir, las obras de autoría, quieren liberarse, quieren ser libres, auguran por las obras de autoría que ya no quieren ser creados. I would like to continue with Quisiera seguir. Dije que quería terminar con una nota de esperanza, que sea optimista, y esto no lo parecía tanto. Bien, decía que si los autores han de tener un futuro, tienen que ser los dueños de sus derechos de autor. Esta es una página web de la Columbia Law School y tiene que ver con todo lo relacionado con los contratos, teniendo en cuenta los contratos estadounidenses. La ley española es algo más, protege algo más a los autores que la de Estados Unidos, pero podría ser un servicio que el Instituto de Autor quizá podría ofrecer creando un sitio web parecido orientado a las necesidades de los autores españoles. Pero quiero daros una idea de lo que hacemos en nuestro sitio para ayudar a los autores a conservar su copyright. Lo primero, como dice en la página, es que un creador advertido es un autor bien armado. Un autor novel no sabe lo que es, todo le es nuevo y cualquier ayuda le suele ser muy bienvenida por su parte, pero no, porque te dicen firma aquí y ya está, lo has cedido todo. Nosotros no ofrecemos asesoría jurídica, eso no lo podemos hacer, pero lo que sí que podemos hacer es explicar lo que significan estos contratos y animar a los autores a no firmar contratos sin estar previamente bien informados y ofreciendo cierta resistencia por ello. Si se resiste el autor, normalmente la editorial tiene otras versiones de ese mismo contrato que le ofrecerán su lugar. Aquí explicamos la filosofía básica del sitio con información básica sobre el derecho de copyright, y también tenemos una sección que se llama What's Your Goal? ¿Cuál es tu objetivo? No todo autor tiene el mismo objetivo, como ya dije en mi charla. A muchos pues no les importa nada regalar su obra, no mantener sus derechos sobre ella, porque no necesitan esos derechos de autor para ganarse la vida. Aunque si les importa la integridad de su obra o si les importa que se les reconozca por su obra, sí que sigue siendo de importancia para ellos. Así que no hay que regalar el copyright, aunque no se quiera ganar dinero. Pero lo que intentamos explicar aquí es que hay distintos objetivos para distintos autores con prioridades diferentes. Pero el cuerpo principal de este sitio está dirigido sobre todo a los autores que sí quieren ganarse la vida o quisieran ganarse la vida con su obra. Es esta parte, about contracts, sobre los contratos. Aquí tenemos una base de datos de contratos. Reproducimos los contratos tal cual, quitando los nombres, y explicamos
lo que significan. Hemos cogido el principio, el texto que da los derechos. Si le ponemos la señal en verde, es que sí que tiene en cuenta los autores. En amarillo podía ser peor, y con el pulgar para abajo en rojo es que no es considerado con el autor, está contra el autor. Hemos clasificado los contratos tanto por tipo de creador como por la naturaleza de la beca. Por ejemplo, si tenemos 33 contratos de escritores, esta es la página de los escritores. ¿Qué sería un contrato realmente nefasto que cercena totalmente los derechos del autor? Aquí tenemos la garra con sus pinzas. Este es el texto del contrato, y en blanco, con el fondo blanco, explicamos esto en inglés común y corriente. Se deduce que no es un contrato favorable al autor. El primer párrafo dice que la editorial no va a pagar al autor. No, pues no empezamos bien. El segundo párrafo dice que el autor renuncia a todos sus derechos en cualquier medio de reproducción en todo el mundo durante todo el tiempo del plazo del derecho de autor. Y eso significa que renuncia a su nombre. Un contrato en Estados Unidos dice, crees que estás firmando con Prestige Publisher, esta editorial, pero tiene un contrato. Este contrato tiene una cláusula que dice que podemos subcontratar esto, sublicenciar con cualquiera. Usted pensaba que había firmado con una editorial de prestigio, pero el contrato lo que dice es que puedes terminar con una editorial mucho menos prestigiosa. Mal negocio para el autor. De esa cláusula no queremos saber nada, hay que deshacerse de ella en el contrato para que no llegue a esa editorial de cuarta. Yo os invito a que estudiéis este sitio, copyrights.org, y con la sugerencia para el Instituto del Instituto Autor. Tenemos muchas visitas. No podemos asesorar jurídicamente, pero si nos enviáis vuestro contrato, lo colgamos y lo traducimos al inglés común y corriente. El servicio que ofrecemos explica lo que significa este texto y las consecuencias de firmarlo, pero también para garantizar, para mostrar que hay contratos mejores, que hay contratos representados por otros iconos que pueden servir de modelo. Es bueno conocer, porque uno puede, si le dicen que ese es el único contrato, puede decir que no es cierto, que hay otros. Y que esta otra editorial está ofreciendo, por ejemplo, muchas mejores condiciones. Esta es la parte optimista, con lo cual creo que podemos pasar ya al debate. Mil gracias, Juan, por esta brillante exposición tan amena, realmente tan llena de humor, y de un humor muy, digamos, irónico, pero con un mensaje positivo. Con un mensaje positivo que hay que hacerlo, que hay que trabajar para que esa posibilidad de que el futuro sea positivo se concrete. Y realmente ha sido un gusto, como siempre, escucharte, como es un gusto leerte. Y
como se ha ofrecido la posibilidad de hacer preguntas y de contestar, la profesora Ginsburg en lo posible lo va a hacer en español, porque como ustedes vieron, ella habla muy bien el español, pero bueno, tiene esa timidez que todos tenemos con el idioma extranjero que no practicamos habitualmente, así que queda abierta la posibilidad de hacerles preguntas. Y les digo una cosa, aprovechen para hacerlas, porque esta es una oportunidad muy grande que se nos abre. Así que, a ver, ¿quién se anima a romper el hielo? Ahí, muy bien, una valiente. Adelante. Yo le diría que... ¿En español? En español y que se identifique si es tan gentil. Vale. Con el nombre y alguna pertenencia. Vale. Mi nombre es Briseida Jiménez y trabajo en el Departamento de Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Complutense. Me gustaría preguntar, dos preguntas. Una tiene que ver con el concepto de copyright estadounidense, porque no me ha quedado claro si incluye el moral rights o no, porque en principio tenía entendido que no lo incluía, pero usted ha dicho que cuando se deshace de ese derecho de copyright tampoco se le puede reconocer como autor, y eso me parece un poco raro. No sé si es porque yo no tengo mucha idea del derecho estadounidense. Y en segundo lugar... Paramos con la primera pregunta, voy a contestar y después tomamos la segunda pregunta. Voy a contestar en inglés. Okay. So, moral right. Derechos morales. Como saben los alumnos de la Carlos III, los derechos morales son casi inexistentes en los Estados Unidos. La manera de aplicar de hacer valer los intereses morales es a través de los derechos económicos del copyright. Por eso dije que es muy importante ser el dueño de tu copyright, porque entonces contractualmente puedes obligar a tu editorial, a tu socio comercial, llamémosle, o no comercial, a tu socio, a respetar la integridad de tu obra y reconocer tu nombre. No hay ningún derecho que vaya más allá del contrato que suponga un reconocimiento dentro del derecho de copyright, salvo unas pequeñas obras de artes visuales, pero no hay derechos de atribución que se consigue por contrato, no por ley. Es un derecho oponible en las partes del contrato, pero no a todo el mundo. Y en cuanto a la integridad de la obra, eso sí puede recaer bajo uno de los derechos económicos, el derecho exclusivo de autorizar obras derivadas que se definen como cualquier forma de adaptar, transformar, remodelar esa obra, es decir, cambios a la obra que están protegidos por ese derecho de obras derivadas. Si el autor mantiene ese derecho a la obra derivada, puede prevenir esto, pero si no ha conservado ese derecho de obra derivada, o si es una obra por contrato en el cual no es el autor, el creador, digamos, no es el autor legal, no hay forma alguna de proteger la integridad de la obra. Cualquier otro derecho es indirecto a través del ejercicio de los derechos económicos. Gracias. La segunda pregunta, el ejemplo que usted ha puesto con respecto a los contratos, que el autor tiene, si tiene conocimiento, tiene mayor poder de negociación. Pero el caso, por ejemplo, en el que sea un contrato a través de Internet
para crear una página web donde teóricamente esa página es gratuita. Eso sí, tienes que ceder todos tus derechos habidos y por haber que cuelgues en esa página. ¿Hasta qué punto llega ahí el poder del negociador, del autor o del creador que quiere colgar su contenido en esa página web? Porque las cláusulas son como las cláusulas de adhesión, pero no veo yo ahí mucho poder de negociación. Entonces, y precisamente son páginas web americanas, ¿no? Entonces, un poco hay orientación en ese aspecto. Gracias. Okay, that site, the Keep Your Copyright. Ese sitio web, Keep Your Copyright, tiene una explicación sobre los sitios web y responde exactamente a lo que acabas de decir. Este sitio, Keep Your Copyright, se basa en la premisa de que siempre es posible negociar. Incluso si el intermediario de distribución editorial, etcétera, te presenta con un contrato tipo, no hay por qué firmarlo, se puede negociar, pero en muchos sitios web hay adhesión total. No hay negociación. Si cuelgas esa obra en su sitio web, aceptas los términos y condiciones o sencillamente no la cuelgas. Esto no es totalmente cierto. Es cierto en esencia, pero ha habido cierta resistencia, sobre todo con YouTube, cuyas prácticas podría decirse, en términos de la Unión Europea, abuso de la posición dominante. Hay muchos cantantes que han creado sus propias obras, que lo cuelgan en sitio de distribución más limitada, Bandcamp, en la que tienen una relación más próxima con sus fans, dando a un público una exposición más limitada. Y no quieren colgar su obra en YouTube hasta que su primer público haya podido tener un contacto más estrecho. Pero YouTube, ¿qué postura tiene? Que quiere todo ya, inmediatamente, y lo quiere todo. Y si la gente quiere estar en YouTube, no se puede primero distribuir a través de otro sitio y después acudir a YouTube. Esa fue la postura de YouTube, y muchos creadores independientes han estado resistiendo esto. No sé cuál es la situación actual exactamente, pero es una batalla que no tiene tanto que ver con la ley como con las relaciones públicas. Si las relaciones públicas son lo suficientemente malas, porque los creadores colectivamente, no ya individualmente, se resisten y pelean, YouTube puede tener que cambiar sus políticas. Eso no es una cuestión de derecho, de ley, sino YouTube calculando qué le interesa más y que quizá puede llegar a pensar que quizá debe ser más sensible y más flexible para permitir a los compositores, a los intérpretes, poner sus creaciones de forma más gradual en su antes de primero poder tener ese contacto más estrecho con sus seguidores y antes de ir a YouTube. Sí que tiene que ver con la ley, porque estamos hablando del copyright del autor, pero tiene más que ver con poder de negociación y relaciones de imagen. Una contestación realmente muy amplia e ilustrativa de las preguntas tan buenas hechas por la participante. Bueno, vamos a seguir.
Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la brillante exposición. Mi pregunta tiene que ver sobre un informe que se publicó el mes pasado por la Copyright Office acerca de la correcta o incorrecta implementación del derecho de puesta a disposición en Estados Unidos, derivado de o por posible incumplimiento de los tratados del 96 de OMPI. Grosso modo, a la conclusión que parece llegar, si no me equivoco, es que los derechos ya existentes, en especial el de distribución y comunicación pública, son capaces, digamos, de cubrir esos actos de explotación que entrarían dentro del concepto de puesta a disposición. La pregunta es si usted está de acuerdo con ese informe o si cree que, por el contrario, el derecho de puesta a disposición debe implementarse literalmente o con una redacción similar al de los tratados del 96. Muchas gracias. Okay, this is going to be a long answer. Esta respuesta va a ser larga y en inglés, porque no sé cuánto saben los demás aquí en la sala sobre este problema. Voy a empezar en el año 96 con la negociación de los tratados de copyright de la OMPI y la articulación del derecho de puesta a disposición del que el público pueda acceder a una obra en el momento y en el lugar escogido por ese miembro del público. Se debatió si ese derecho de puesta a disposición, que está caracterizado o tipificado en los tratados de la OMPI, es un caso de ese derecho más amplio de comunicación al público ya cubierto por la Convención de Berna, pero de ahí puede deducirse que la Convención de Berna obliga a los Estados miembros a tener este derecho de puesta a disposición, o si por el contrario no. Y allí hay un debate y diferencias de opinión. Pero sea como fuere, la pregunta es cómo puede los Estados miembros aplicar ese derecho de puesta a disposición. Y el director general adjunto de la OMPI en la fecha produjo algo que vino a conocerse como la solución paraguas. Yo podría aplicar ese derecho de puesta a disposición, ya sea a través de un derecho de puesta a disposición del público o como un subconjunto del derecho de comunicación al público, o como una combinación de la representación pública a través de una transmisión y el derecho de distribución por medios digitales. En el Tratado de la OMPI en sí hay un derecho de distribución que no existe en la Convención de Berna, fue añadido después, pero está limitado a copias tangibles. Ahora bien, porque el derecho de distribución, según la Convención de Berna, sean copias tangibles, eso no significa que los Estados no puedan tener una interpretación más amplia de lo que es distribución para que incluya tanto las copias tangibles como las no tangibles. De hecho, en la fecha, los Estados Unidos ya habían interpretado el derecho de distribución en su derecho interno para incluir ambas, las tangibles y las no tangibles. Se creó para esa puesta a disposición, se hizo para que los Estados Unidos pudieran ratificar el Tratado de la OMPI sin tener que cambiar su ley de copyright, con el argumento de que no era necesario tener un derecho de puesta a disposición como tal, bajo ese título al menos, siempre y cuando los componentes de ese derecho de puesta a disposición estén cubiertos de una forma u otra por los derechos nacionales respectivos. Y ahora bien, ¿cuáles son esos componentes del derecho de puesta a disposición?
tenía que haber quedado claro en el texto en sí, al menos en la Unión Europea, el Tribunal de Justicia lo ha dejado claro, que el concepto de puesta a disposición no significa únicamente la comunicación real de la obra, sino la oferta de comunicar esa obra. Eso es muy importante, porque el tratado de la OMPI, cuando se negoció el de copyright en el 96, ya teníamos sitios web en los que, a los que tenían acceso gente del público en el que podían tener acceso a la obra, ya fuera descargándoselo o por streaming, en el que ese acto de puesta a disposición, contenerlo ya en el sitio web, ofreciendo esa obra al público, dando esa posibilidad de acceder a esas obras en la página web. Por lo tanto, la puesta a disposición real no es necesaria para demostrar ni que se haya producido una comunicación real de la página web a un usuario que lo solicite. Esa proposición fue confirmada en el caso Svensson en la Unión Europea. Mucha gente piensa en Svensson solamente si LinkedIn es una nueva comunicación al público. El que haya un link, un vínculo que permita a alguien acceder a una obra en otro sitio sería un acto de puesta a disposición, o solo habría puesta a disposición si hubiera habido una comunicación directa. El Tribunal de Justicia dijo claramente que la puesta a disposición se produce con la posibilidad, ofreciendo la posibilidad, dando ese link, dando ese vínculo, ya se puede acceder a esa obra. Pero el tribunal siguió diciendo que esa puesta a disposición, pero no sí, pero no hay comunicación a un nuevo público. Lo que hace es confirmar que ofrecer al público la comunicación de esa obra, ya sea con la difusión de una copia digital o con una descarga, ofrecer una descarga o ofrecer un stream, es poner a disposición. Los componentes del derecho de puesta a disposición es que estás ofreciendo. Incluso puede producirse la comunicación, pero no es necesario. Basta con ofrecer ese acceso a una obra, ya sea descargándola o también en streaming. 4 cajas. Autor, oferta de descargar, oferta de streaming, todo ello con el que se haya hecho realmente o no. Todo ello compone el derecho de puesta a disposición. No cabía mucha duda de que nuestro derecho de representación pública cubría al autor, porque el derecho de la OMPI, que es más amplio que el del 73 de Estados Unidos sobre la transmisión de demanda. La transmisión sobre demanda. Tanto la oferta como la comunicación en sí están cubiertos por el derecho de copyright estadounidense, pero solamente en el streaming. Esto solo afecta al streaming. Lo que era más ambiguo en la ley estadounidense era la distribución. No cabe duda de que la comunicación real de una copia digital entra bajo el derecho de distribución, y aunque algunos tribunales no tenían tan claro si ofrecer esa descarga era también un acto de distribución. Y la oficina de copyright hizo su informe y dijo que la opinión general era que no solamente era la distribución real de la copia digital, sino también la oferta de distribuir esa copia
digital es distribución también, con lo cual cubrimos las 4 cajas. Quizá esto sea optimista. La confusión de los tribunales es que en el primer nivel no hubo ningún tribunal de recurso, y la interpretación de la oficina de copyright estadounidense pesa al menos tanto como esas conclusiones de los tribunales. También ofrecieron una técnica de interpretación que creo que es la correcta, o es correcta. Si hay dudas en el caso de ambigüedad en relación con nuestro derecho nacional, este debería interpretarse a la luz de nuestras obligaciones de tratados internacionales. Hemos ratificado los tratados de copyright de la OMPI, por lo tanto hemos incluido la puesta a disposición, y si hay dudas tenemos que interpretar nuestro derecho nacional de forma coherente con nuestras obligaciones internacionales. Y esa es la interpretación de la Copyright Office estadounidense. Que nuestro derecho, nuestra ley, tal como está escrita ahora, cubre todos los componentes del derecho de puesta a disposición, y por lo tanto no es necesario que el Congreso enmiende la Copyright Act para crear ese derecho de comunicación al público o un derecho específico de puesta a disposición. Muy claro, muy completo realmente. Ha sido una muy buena pregunta y una respuesta exhaustiva, les diría. ¿No es cierto? La doctora Adriana Moscoso tiene una pregunta. Muchas gracias. Hago la pregunta en castellano. Bueno, muchísimas gracias, Jane, por una conferencia, como siempre, tan clara y a pesar de que son temas que estamos constantemente escuchando, da gusto ver cómo, gracias a ti, como que se colocan en su sitio y nos ayudan a entender mejor todo lo que está pasando. Yo me quiero quedar con una frase de toda tu conferencia para hacerte una serie de preguntas que no sé si tienes respuesta realmente para ellas. La frase es: The question for the future of copyright and for the author's place in it is how to make those incentives meaningful for creators. En el contexto actual, el mercado digital, que llevamos ya muchos años viendo crecer y que se está convirtiendo en la primera fuente de ingresos, debería por lo menos, aunque no lo sea hoy, pero tiene que ser la primera fuente de ingresos para los autores, puesto que estamos yendo a un modelo de negocio en el que cada vez hacemos muchas más transacciones a través de Internet, y desde luego hace ya mucho tiempo que mi generación, pero desde luego las que son más jóvenes, no compran un solo CD, sino que todo accedemos a través de Spotify, de YouTube, de Netflix, etcétera, etcétera. Y hoy en día hay un gran problema, y es este que tú has identificado, de que ese principio que se consagra en la Constitución de los Estados Unidos y que ya viene pautado por el Estatuto de la Reina Ana, de que el autor tiene que recibir una retribución proporcional, justa, que le permita seguir contribuyendo al enriquecimiento de todos, pues no se está dando. Hay una falla, hay un problema ahora mismo en la remuneración que los creadores están recibiendo por las vías de explotación que cada vez son más relevantes en el entorno digital. Sé que sabes que en Europa, en Bruselas, hay un debate ahora mismo sobre cómo corregir de alguna manera algunas de estas situaciones, y sé que también en Estados Unidos la propuesta que plantea la Comisión Europea no parece que haya ningún tipo de propuesta legislativa ahora mismo en ese sentido, pero quisiera preguntarte cómo ves tú, o sea, qué soluciones podrían plantearse a nivel legislativo, porque creo que tiene que haber una actuación a nivel legislativo que permita corregir de alguna manera la situación de desigualdad que se produce ahora mismo en los ingresos que perciben los autores del sector de la cultura. También has mencionado la capacidad de negociación de los autores, que se está perdiendo, y eso está íntimamente ligado con la fuerza también que tienen las entidades de gestión en Estados Unidos. También está habiendo muchos cambios en cuanto a las vías de cómo se licencia, por ejemplo, la música para las plataformas online. En fin, hay varias situaciones que se están produciendo en paralelo y que están haciendo que los autores
perciban unos ingresos cada vez menores del entorno online sin que pueda verse una vía de solución de cara a futuro. Es un poco una reflexión en voz alta, ver también qué soluciones plantearías tú a nivel nacional, o sea, a nivel de los Estados Unidos. Gracias. Okay, it's a lot. Mucho, mucho. Primero, no tenemos un principio en el derecho de copyright de Estados Unidos que dicte que una remuneración justa y equitativa para el autor. Eso es más el concepto europeo de derecho de autor. Sería maravilloso que nuestro copyright law impusiera más límites de lo que lo hace sobre el alcance de la cesión de derechos y para la remuneración justa para cada modo de explotación, etcétera. El enfoque de los Estados Unidos desde el principio para ese poder desigual de negociación de los autores es para dar a los autores la posibilidad de recuperar sus derechos pasado un tiempo, pero en su actual encarnación ese derecho de reversión es complicado de llevar a la práctica. Y los que lo han intentado no han tenido éxito y no voy a entrar en los detalles de la denuncia del contrato, pero por ley el concepto de la remuneración justa y equitativa no entra en juego, es solo la capacidad de negociación. Si estamos hablando de licencias colectivas, eso resulta mucho más en beneficio del autor, pero tenemos muchas menos licencias colectivas o categorías de licencias colectivas que Europa. Lo tenemos derechos de representación, composiciones musicales, tenemos los derechos digitales para las grabaciones sonoras y también los derechos de fotocopias y en cierta medida digital para los libros y artículos, pero no tenemos tantas sociedades colectivas de gestión, tampoco hay, tenemos problemas antitrust con las sociedades de gestión y de licencias cuyas actividades están muy limitadas por ese decreto de consentimiento que ha podido complicarse aún más difícil en el entorno digital para que las sociedades de gestión puedan ofrecer o conseguir la remuneración esperada. Algunas editoras musicales intentaron retirarse de las sociedades de gestión para dar licencias en plataformas online, únicamente retirada para ese caso, y el tribunal que tiene que conceder el decreto de consentimiento dice o se retiran de todo o están en todo, pero no puede retener algunos derechos y ceder otros a la sociedad de gestión. Ese es un problema que entra dentro de otra categoría. En cuanto a los autores que negocian individualmente sus derechos, ¿cómo les van a pagar por Internet? Hay muchos modelos de negocio, la mayoría de los cuales no tienen éxito, salvo que uno sea un autor bien reconocido o compositor. Entonces, lo que se hace es, pasar la Goya, pedir donaciones. La gente te quiere, te ama, pero no te quiere pagar. Esos modelos no funcionan muy bien. Después está el modelo freemium, como Spotify, en la que tienes acceso al sitio free, gratis, consigues el contenido a cambio de publicidad. Pero si no quieres recibir publicidad, pagas y te suscribes. Es decir, es gratis, free, que se une con
freemium y puedes tener acceso de pago a un servicio premium. Este modelo freemium parece funcionar bien para los productores de discos, no tanto para los intérpretes y autores, salvo que no tengan mucha capacidad de negociación. Cualquier plataforma basada en un acceso premium tiene que ofrecer algo que la gente esté dispuesta a pagar. Si desgraciadamente, por el momento, porque por defecto las expectativas de la gente es que todo es gratis, quizá toleren la publicidad, pero no quieren realmente pagar por nada. Para sacar a la gente de este modo por defecto tienes que ofrecerles algo que quieran. Si lo que les ofreces es acceso a artistas muy conocidos, la gente puede estar dispuesta a pagar, pero para artistas no tan bien conocidos, la gente no va a estar dispuesta a pagar, salvo que el intérprete, tenemos los dos extremos del espectro, el muy conocido, etcétera, y en el otro punto del espectro tienes los artistas independientes de vanguardia que construyen una relación con sus seguidores, con sus fans, y quizá ellos puedan conseguir que la gente pague por eso, lo que perciben como una relación privilegiada, no tanto por el contenido, sino por esa relación privilegiada con este autor, compositor, intérprete, etcétera. Hay mucha gente que no tiene esa relación personalizada y por otro lado tampoco tiene el gran nombre. Entonces estos modelos valen para algunos, pero no son fácilmente, entre comillas, escalables a otros modelos. ¿Cómo puedes conseguir hacer dinero si no eres capaz de convencer a la gente que compre contenido? Existe la publicidad. Y ahí es donde entran las grandes negociaciones y la tensión con las plataformas. YouTube saca mucho dinero de la publicidad y gana más si puede modular los precios de la publicidad al atractivo de su relación con el contenido. Pero en la medida en la que un autor, o llamémosle propietario de contenido, puede hacer presión sobre YouTube para conseguir un mejor porcentaje de esos ingresos provenientes de la publicidad, ese formato puede tener más posibilidades que otras formas de remuneración, pero es minúsculo si lo comparamos con cómo eran antes las cosas. Hay que tener un gran volumen, un enorme volumen de acceso para que el modelo de ingresos publicitarios funcione. Es mejor que nada, pero tampoco es tan optimista. La cuestión es que no podemos volver a como eran las cosas antes. Como has dicho, la distribución de obras en copias duras, independientes, está en caída constante. La gente no compra ni adquiere copias. La descarga ilegal no se produce únicamente, o si la gente lo hace por pago, no es porque la gente sea más ética, sino porque tienen que pagar por esos servicios de streaming. Eso no quiere decir que los modelos emergentes en la web sean poco deseables, no, y que eran mejores los anteriores, pero es que ni siquiera ni eran mejores y además están desapareciendo. Es necesario dedicar mucho tiempo a ver cómo podemos conseguir una remuneración a algo que funciona. Pero estos nuevos modelos de negocio, dice Adriana, no están funcionando en absoluto. ¿Qué pasa con Facebook? Esas otras plataformas están poniendo
algo a disposición del público o deben verse exentas de copyright? Bueno, en la Unión Europea puede haber más desarrollos que en los Estados Unidos, potencialmente. Este es el resultado en la sección 5.12 del Copyright Act de 1998 y en la directiva de e-comercio que daba inmunidad a las plataformas que acogían contenido de terceros. El operador de la plataforma no cuelga ese contenido, sino que lo hacen terceros. Si el operador responde de forma expeditiva a una obligación de quitar algo de la plataforma, no hay problema. Y hay modelos de negocio fantásticas que se basan totalmente en contenidos de otros, porque en teoría esa plataforma no genera el contenido, solo lo acoge, aunque hagan manipulaciones que lo hagan menos neutral en relación con el contenido tal como se preveyó en el año 2000. Aquí tenemos lo que llamamos el value gap, esa brecha de valor. Hay modelos de negocio que tienen mucho éxito, que ponen a disposición del público las obras, pero que están exentos porque solo acogen. Eso que hacen estaría cubierto por los derechos exclusivos del autor. Sí, lo está, pero no importa, porque hay una exención que les exime a esas plataformas. La cuestión no es tanto reformar el derecho de puesta a disposición, sino que la cuestión, que tiene mucha más carga política, no es volver a la directiva Infosoc, sino a la de comercio del año 2000. Y reconocer que las consecuencias han podido ser no buscadas, pero que un sistema jurídico que permitía un modelo extraordinariamente exitoso basándose en las obras de copyright de otros sin tener que pagar ni un centavo a los propietarios de los derechos. Muy buena la pregunta, pero muy buena la respuesta. Qué compleja la situación, qué difícil llevarla adelante, porque el tema es la posición negociadora y no se puede salir de eso. Y eso es lo que está marcando una brecha que es insostenible. Para mí lo hizo es decir, en el principio fue el lector, en el principio fue, se puede decir, el usuario, pero necesita música. ¿Hasta dónde se sostiene un modelo yo diría tan injusto? Me atrevo a decir, realmente. Me atrevo porque tengo la convicción. Es un modelo injusto. Y por eso me parece que volver al inicio de la presentación de la profesora Ginsburg es una forma de unir el inicio del copyright con esta que consideramos como la etapa actual más desarrollada que se ha llegado, y tenemos que volver a recordar el inicio. Es muy paradójico, ¿verdad? Es una situación para mí realmente paradojal como se han desarrollado, y tengo la absoluta certeza, y perdón, no quiero hacer una conferencia paralela, pero me parece de alguna forma que no tiene sustento. A la larga o a la corta es un modelo que no se puede sostener. Pero bueno, por ahora sí se sostiene. Se buscarán otras formas o irá evolucionando, pero tiene que haber una evolución. ¿Alguna otra pregunta que están siendo tan interesantes? Sí, muy bien, ahí está.
Adelante. Bueno, de nuevo, mi pregunta es sobre los derechos de remuneración de los artistas en la legislación de Estados Unidos. Si no me equivoco, en Estados Unidos hay un derecho de remuneración por aquellas transmisiones digitales no interactivas, que es el derecho que gestiona Sound Exchange. Y, por otro lado, el Tratado del 96 de Artistas y Productores, el VPPT, bueno, el artículo 15, que es el que establece el derecho de remuneración por la comunicación pública de fonogramas, y la reserva que hizo Estados Unidos, si no me equivoco también, a ese artículo, mi pregunta es si son compatibles, o sea, si la reserva que hizo a ese artículo Estados Unidos tiene la misma amplitud que el derecho de remuneración por estos actos de explotación, por las transmisiones digitales no interactivas. Y una segunda pregunta que tiene relación es si usted cree que el derecho de remuneración para los artistas hay que ampliarlo en la legislación de Estados Unidos de tal manera que cubra cualquier comunicación pública de fonogramas, como pasa en la mayoría de países latinos, o sea, siguiendo literalmente sin reservas el VPPT. Lo demás del mundo, Sí. excepto los de Estados Unidos. As the students from Carlos III know, because we talked about this in class 2 days ago, De esto hablamos en clase hace 2 días. El derecho de estas reproducciones está limitada a lo digital. No tenemos la representación pública para las grabaciones en emisiones en el aire ni en grabaciones interpretadas en donde haya público físicamente presente, en contraposición a la transmisión. No hay un motivo principal, es el poder sencillamente de las emisoras. Pero sí tenemos un derecho de interpretación digital pública dividido en las interpretaciones interactivas bajo demanda, que cubren todo el derecho exclusivo, y a los no interactivos, es decir, streaming, para los que hay una licencia obligatoria que cubre una división de los ingresos entre los 50% para los productores, 50% para los intérpretes, que de hecho dejan una parte también para las uniones instrumentistas y artistas no reconocidos, y también una especie de oficina de gestión colectiva que administra el reparto de esa remuneración. El tipo lo fija la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, con unos procedimientos caros y pesados para establecer el tipo. Se podría pensar que los derechos exclusivos son mejores porque normalmente consigue un pago mayor que una licencia obligatoria. Siempre que hay tipos o tarifas fijados por los gobiernos, los precios sufren. Pero hay una diferencia de orden práctico. Los derechos exclusivos pertenecen a los productores de los discos, y quizá los productores de los discos estén obteniendo mucho dinero para dar licencias, pero no necesariamente van a dar dinero a los propios intérpretes, mientras que el Sound Exchange Model, el modelo de intercambio de sonido, todo el pool de ingresos junto puede ser menos, pero por lo menos los intérpretes se van a llevar la mitad. Y digo se supone porque hay manipulaciones contractuales que resultan en que los intérpretes tengan también que renunciar a eso, pero por lo menos en la licencia obligatoria los intérpretes sí consiguen algo cuando no necesariamente lo consiguen de la otra forma. Eso es, esto último que dijo la profesora, es, digamos, algo que funciona así exactamente en Estados Unidos,
donde hay una cantidad de figuras legales, como ella explicó, que es los autores for hire, que no existen en las legislaciones del área continental europea. No, there are certain areas in which there's Hay determinados campos donde sí que hay licencias obligatorias para los derechos de alquiler, pero en las directivas europeas que siguen la misma técnica de tener un derecho de remuneración inalienable para los autores. La técnica de que haya una licencia obligatoria con garantías de remuneración de los autores tiene un cierto atractivo, aunque también es peligrosa. Utilizarlo como modelo para todo, diciendo que ya no deberían existir los derechos exclusivos, sino solamente de remuneración, es, en primer lugar, fundamentalmente contraria a los derechos de propiedad, de copyright, sino que además, en segundo lugar, ese modelo de derecho de remuneración, más garantía de remuneración para los autores y los intérpretes, se basa en la premisa de que el presupuesto de que sin eso los autores no recibirían nada, pero si esa premisa fuera errónea, si los autores fueran los dueños de su copyright, no necesitaríamos tener este enfoque intermedio que tienen que dar los autores algo, porque no son los dueños de su copyright. Mi propio enfoque sería no generalizar esos derechos de remuneración, sino garantizar que los autores puedan conservar sus derechos de autor, y si los enajenan, que lo hagan con límites establecidos por ley, que para la enajenación de sus derechos exclusivos tengan derecho a una remuneración equitativa. El punto de la intervención estatal es como una esperanza de que se equilibre más las posiciones, pero es un cambio bastante, digamos, que trae muchas expectativas, a mí me trae muchas dudas, pero bueno, hay una cantidad de desarrollos que están en curso para ver cómo se ordena un mercado tan importante y tan abarcativo del futuro. ¿Alguna otra pregunta? Estamos de todos modos llegando a la hora límite de la masterclass, el término previsto, empezamos muy puntuales y bueno, no nos queda más que volver a agradecer. Yo les agradezco muchísimo a los asistentes, su asistencia por empezar, y las excelentes preguntas y cómo enriquecieron esta segunda parte de la masterclass, dándole la oportunidad a la profesora Ginsburg de complementar tan brillantemente como lo señaló Adriana, su exposición, que fue realmente, como se dice, una gozada. Así que muchísimas gracias, Jane, muchísimas gracias a todos y un fuerte aplauso, ¿verdad?